Buenas tardes, mi nombre es Luisa Camila Vargas Villalobos. A continuación les voy a explicar el tema sobre demencias. Como contenido vamos a tener la introducción, la definición, la epidemiología, etiología y clasificación, diagnóstico, valoración neurológica, valoración neuropsicológica, demencias secundarias, la enfermedad del Alzheimer, otras formas de demencia, depresión y demencia y por último el manejo. Como una pequeña introducción, entonces vamos a tener en cuenta que con la edad podemos presentar fallas en la memoria recientes o de trabajo. Pero esto no nos va a permitir afirmar que la demencia sea normal y que todas las personas que envejecen estén irremediablemente condenadas a padecerlas. Entonces, tengamos en cuenta que el envejecimiento normal se acompaña de una lenta disminución de algunas funciones mentales superiores como la memoria reciente, la motricidad fina, la velocidad, los procesos mentales, la facilidad de evocación de las palabras, entre otras cosas. Como tenemos acá en la definición, la demencia es un deterioro crónico, global y habitualmente irreversible de la capacidad cognitiva. El diagnóstico es clínico. Se utiliza por lo general las pruebas del laboratorio y de imágenes para identificar las causas tratables que más adelante serán expuestas. Como epidemiología, vamos a recalcar que la demencia constituye el cuarto problema de la salud en los países desarrollados, después del cáncer, la enfermedad cardiovascular y los trastornos cerebrovasculares. Pero vamos a tener en cuenta que estas dos, la enfermedad cardiovascular y los trastornos cerebrovasculares, están muy ligadas con las demencias. Entonces, el síndrome demencial afecta aproximadamente, como es en la diapositiva, del 5 al 8% a los individuos que son mayores de 65 años, del 15 al 20 de los mayores de 75 años y del 25 al 50 de los mayores de 85 años. La demencia más común en la mayoría de los países del mundo es el tipo Alzheimer, pero según unos estudios que han realizado en Japón se ha demostrado que la demencia vascular es la que ocupa el primer lugar. Según la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª revisión, también llamados como criterios CIE-10, considera los siguientes criterios para el diagnóstico de una demencia. Como lo vemos ahí, deterioro de la memoria evidente, especialmente para el aprendizaje de nueva información, aunque en los casos más graves puede afectar la evocación de la información previamente adquirida, verbal o no verbal. El deterioro debe ser objetivable y no a basarse únicamente en las quejas subjetivas, para lo cual es necesario obtener información de terceras personas o recurrir a una valoración neuropsicológica, que es lo que vamos a ver más adelante. La gravedad del deterioro se clasifica en leve, moderada y grave. Y como último criterio, deficiencia en otras habilidades cognitivas caracterizadas por un deterioro en el juicio y el pensamiento, tales como la planificación y organización, el pensamiento general de la información. Ustedes se preguntarán cómo se obtiene esa información. Entonces, esa información se va a obtener de la valoración neuropsicológica que se le debe hacer a los pacientes y se debe verificar la relación con el deterioro observado con el nivel previo del funcionamiento del paciente, que es cuando lo tengamos ahí sentados, le hagamos la valoración y escuchemos a las terceras personas como a sus familiares y saber cómo era la persona antes y cómo ha evolucionado hasta ahora. Sobre la etiología, vamos a tener en cuenta, valga la redundancia, la etiología, edad de aparición o la región cerebral afectada. Como primer ítem tenemos la edad de aparición. Entonces, hoy en día se clasifican como precoces o tardías. Esta terminología reemplaza la clasificación de preseniles o seniles. Recordemos que senil son aquellas que aparecen antes de los 65 años y las preseniles más frecuentes es la enfermedad del Alzheimer.
Ahora tenemos el segundo ítem, que es según la región afectada. Entonces, Cumming clasifica las demencias según el compromiso de las diferentes estructuras. Las corticales se van a caracterizar por trastornos del lenguaje o afasias del aprendizaje, la percepción, también llamadas agnosias. Estos pacientes van a aparentar un menor deterioro que tienen, porque van a conservar su actividad motriz general y su mímica facial es más vívida. Los principales tipos de demencia son Alzheimer, enfermedad de Pick o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también llamada el de las vacas locas. Eso para esa región. Como la región subcortical se van a caracterizar por alteraciones en el humor, la motivación, el lenguaje y la vigilia, acompañado de un enlentecimiento psicomotriz, trastornos de la memoria reciente o del trabajo y los trastornos para solucionar problemas de la vida cotidiana. Aquí, ¿cuáles enfermedades vamos a tener? Las enfermedades de Parkinson, la demencia vascular, y estos pacientes sí van a parecer más dementes. ¿Por qué? Porque va a haber un dominio en su torpeza motora. Como dato adicional, les comento que según Barbicet propuso que hay otra demencia que también es llamada la demencia axial, la cual puede ser ubicada en las subcorticales porque, como lo dice su nombre, compromete el eje axial del cerebro. Hay otro ítem que se llama según la respuesta al tratamiento, pero esta clasificación no puede ser tajante. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de demencia que son parcialmente tratables y algunas demencias que son irreversibles son susceptibles de mejora en grado variable con el tratamiento médico que se le va a otorgar. Las que están clasificadas como reversibles son el Alzheimer, enfermedad de Pick, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o con el tratamiento. ¿Y qué vamos a buscar con el tratamiento? Vamos a buscar la mejora al estilo de vida del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar qué tipo de demencia es? Entonces, cuando vamos a sospechar algún tipo de demencia, tenemos que hacer estudios neurológicos, pruebas de laboratorio y una valoración neuropsicológica. No hay que limitarse a pedir exámenes costosos en forma indiscriminada, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, por ejemplo, en los estudios de neuroimágenes tenemos el TAC. Entonces, la tomografía axial computarizada nos sirve para descartar hematomas subdurales crónicos, hidrocefalia, infartos múltiples, neoplasios o diferentes alteraciones craneanas. La resonancia magnética nos va a ayudar para el diagnóstico de Alzheimer y permite el diagnóstico de una vasculitis. Si hay lesiones en la sustancia blanca y otras enfermedades degenerativas, el SPECT cerebral, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir visualizar y localizar las áreas con baja perfusión sanguínea. Esto va a estar alterado, por ejemplo, en el SIDA y en el Alzheimer. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, el PET es un examen funcional que va a permitir evaluar el metabolismo cerebral y puede tener importancia en el diagnóstico de las diferentes demencias que hay. Ahora, como valoración neurológica, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo importante y lo que normalmente vamos a ver en la enfermedad del Alzheimer en su etapa final, por decirlo así? Entonces, los síntomas neurológicos de las demencias van a depender de la etiología y del curso de la enfermedad. En algunas demencias es posible observar la presencia de reflejos arcaicos o también llamados los reflejos primitivos y algunos signos clínicos que nos van a sugerir compromiso difuso del sistema nervioso central. Entonces, recordemos, los reflejos primitivos va a ser el de prensión. Cuando es unilateral, nos puede sugerir una disfunción frontal contralateral. El reflejo de la succión, el reflejo glabelar, el reflejo palmomentoniano. En la demencia va a ser posible observar alteraciones en el tono muscular, en la marcha, en la postura y el equilibrio. Un signo que se puede observar con frecuencia es la dificultad para mantener una acción por más de 5 segundos.
Como ejemplo a esto, entonces uno le puede solicitar al paciente que saque la lengua o que cierre los ojos por algunos segundos. Los pacientes van a ser incapaces de hacerlo. Este signo va a ser más frecuente en las demencias que son subcorticales, como como la enfermedad de Huntington. Bueno, vamos a tener en cuenta algo que ya fue mencionado anteriormente y lo vamos a recalcar nuevamente. La presencia de las demencias se van a sospechar por clínica y la evolución de los síntomas. Y se tiene que confirmar mediante la valoración de las funciones cognitivas y ejecutivas, que acaba de entrar en juego con un papel muy importante en la valoración neuropsicológica. No que un paciente le diga, no, es que no me acuerdo dónde dejé las cosas ayer o dónde dejó las llaves, usted ya tiene demencia. No, hay que confirmarla con 3 cosas. Una entrevista clínica que va a ser algo similar a un examen neurológico, o es un examen neurológico, perdón, y nos va a permitir obtener información importante sobre el funcionamiento cognitivo, el sentido de la orientación, la capacidad de atención, la memoria, y vamos a tener en cuenta la edad y el grado de escolaridad. Eso es algo muy importante. Vamos a tener una aplicación de las pruebas especializadas, perdonarán mi inglés, se va a aplicar normalmente se aplica Mini Mental State Examination, que estas pruebas nos va a permitir tamizar en donde si hay un resultado menor o igual que 23, nos va a indicar un deterioro cognitivo. Lamentablemente estos resultados pueden estar alterados por el grado de escolaridad del paciente. Entonces se prefiere usar la prueba Neuropsy, la cual es aplicada o tiene 2 partes, una para analfabetas y otras para personas con nivel educativo. Estas nos van a comprobar el diagnóstico de la demencia. La valoración neuropsicológica se tiene que pedir para mayores de 40 años que refiere a quejas frecuentes de pérdida de memoria. Las demencias secundarias, como dice la diapositiva, van a corresponder a cuadros demenciales secundarios a una enfermedad intracerebral o sistémica, que generalmente remite con tratamiento médico quirúrgico. Tenemos de origen infeccioso, que van a mejorar con el tratamiento antiparasitario o antibiótico. En este caso pueden estar incluidas las micosis, la encefalitis viral o los neurologios. La demencia es por hipoxia crónica, que estaría incluida la apnea del sueño. De origen autoinmune, que producen cuadros variables de vasculitis que mejoran con la prescripción de esteroides o anticoagulantes, que acá sería lo del lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípido. El origen tóxico, que son por sustancias de origen de metales pesados o agentes químicos utilizados en las industrias. De origen metabólico, como las encefalopatías hepáticas, urémicas o hipotiroidea. Y enfermedades intracraneanas como hematoma subdural crónico o traumatismo craneano. Nos vamos a ver estas van a ser más frecuentes en los boxeadores. Enfermedad del Alzheimer. Como un poco de historia, vamos a tener en cuenta que la enfermedad del Alzheimer es la enfermedad más frecuente y corresponde al 70% de los cuadros de demencia. En una publicación de 1907 fue titulada como una enfermedad grave caracterizada en la corteza cerebral. Alois Alzheimer describió los cambios histológicos encontrados en el cerebro de un paciente llamado August D., que presentaba múltiples focos miliares ubicados en las capas superiores y ocasionados por el depósito de una sustancia particular en la corteza. Hoy en día sabemos que estos focos miliares son llamados placas seniles, algo que va a caracterizar la enfermedad del Alzheimer. Para recordar, estas placas son depósitos extracelulares beta-amiloides en la sustancia gris del cerebro y que se asocian con la generación de las estructuras neuronales. Como etiopatogenia tenemos los factores genéticos que poseen una carga genética clara con transmisión autosómica dominante, cuyo inicio es precoz. Tenemos factores tóxicos
investigadores nos han indicado que hay elevadas tasas como de un 29% de aluminio cuando se hacen las autopsias. En los sistemas de los neurotransmisores nos indica que esta enfermedad puede ser debido a una generación de neurotransmisores, en especial de la colina acetiltransferasa, en alguna de las áreas de la corteza. Y en la anatomía patológica vamos a encontrar una intensa disminución generalizada de las neuronas de la corteza cerebral y por la aparición de las famosas placas seniles y una degeneración neurofibrilar que también son llamados ovillos. En esta diapositiva podemos evidenciar un resumen de los criterios del CIE-10 para hacer el diagnóstico. Como cuadro clínico, como primer ítem, tenemos los síntomas neurológicos. Entonces, cuando hablamos de una demencia tipo Alzheimer, hay que tener en cuenta que el examen neurológico no nos va a mostrar mayores signos de localización, ya que el examen motor sensitivo y sensorial es normal en las fases iniciales de la enfermedad y solo va a estar comprometido en los estados avanzados, que es cuando vamos a observar los signos primitivos, perturbaciones motrices, algunas convulsiones, alteraciones en la marcha. Como segundo ítem vamos a tener un deterioro cognitivo. Entonces, la enfermedad se caracteriza por un inicio insidioso y por la siguiente tríada que vemos allá, que es apnesia, anomia y apraxia, que nos sugiere un compromiso difuso de la corteza cerebral. Parece ser que este deterioro no se va a producir al azar, sino que sigue un patrón relativamente inverso al orden de adquisiciones. ¿Cómo así? Vamos a explicar mejor. Las demencias se instalan como un proceso de regresión de las habilidades construccionales, por ejemplo, las gráficas, la habilidad para dibujar, para reproducir en 2 dimensiones los modelos tridimensionales, el poder escolar que se adquiere, se afecta rápidamente en las demencias. Entonces, por eso es que dicen que estos pacientes se vuelven un niño, por decirlo así. Y las últimas funciones que se van a comprometer son las adquiridas tempranamente, como los reflejos primarios, los de la supervivencia, lo de la exclusión y el control de esfínteres. Para continuar con el deterioro cognitivo, como podemos apreciar en este cuadro, nos va a indicar las fases del Alzheimer. Como primera fase tenemos que es dominada por los olvidos de los eventos recientes y de gráficas, al mismo tiempo que puede aparecer en cierto grado de ansiedad o de depresión, que van a estar asociados a un insomnio. Esta primera fase se va a llamar fase del olvido. ¿Por qué? Pues porque es dominada por los olvidos de los eventos recientes. En la segunda fase, entonces se comienza a ser evidente la hipertonía de miembros inferiores, que disminuye la plasticidad de la marcha, las desorientaciones espaciales y alteraciones de la memoria que pueden comenzar a afectar las huellas remotas. Hay anomia, que recordemos que es el empobrecimiento del lector léxico, donde la categoría de los nombres propios son más sensibles al deterioro. En esta fase el paciente puede mostrar una indiferencia o no darse cuenta de su deterioro, que sería la anosognosia, y desaparece la ansiedad y la depresión inicial. Como una fase final tenemos la hipertonía muscular, se generaliza en todo el cuerpo, aparecen los reflejos patológicos de liberación cortical, las praxias constructivas se han desintegrado prácticamente su totalidad y ya no puede copiar figuras geométricas simples. El evento final de esos pacientes
o bueno, ¿por qué van a morir estos pacientes? Mejor dicho, por una sepsis debida a una bronconeumonía o las infecciones urinarias agudas o crónicas. En esta diapositiva podemos apreciar una escala llamada FAST, elaborada por Rosberg, y nos sirve para evaluar el estado funcional de la demencia durante la evolución basada por este tiempo. Les leeré algunos ítems, no todo, por ejemplo, ninguna dificultad ni objetiva ni subjetiva. Se queja que embolata los objetos, ya no encuentra las cosas tan bien como hace 5 o 10 años. Dificultad en el rendimiento laboral evidente por sus compañeros. Disminución en la capacidad organizacional. Dificultad para realizar actividades instrumentales complejas de la vida cotidiana, por ejemplo, planificar una comida para invitados, ya no lo hace la misma cena de Navidad. Dificultad para mantener sus propias fianzas, girar cheques, entre otros ítems que están acá incluidos. Como un último ítem tenemos los signos de alarma. Por ejemplo, disminución de la memoria reciente que afecta el desempeño en el trabajo. ¿A qué hace referencia a eso? Ejemplo, olvidar pagar las cosas, un número o el nombre. O sea, se les olvida más frecuentemente y tienden a repetir las mismas preguntas siempre. Dificultad en el desempeño de las tareas familiares. Puede olvidar preparar las comidas y servirlas con frecuencia o olvidar que las había preparado. Problemas del lenguaje. Se pueden olvidar de palabras simples o sustituirlas por algo inadecuado. Desorientación en el tiempo y lugar. Puede olvidar cómo llegar a su casa, perderse en su propia calle sin saber en dónde están o cómo llegaron allí. Pobre o disminuida capacidad de juicio, entonces puede olvidar constantemente que los niños están a su cuidado e irse de la casa y dejarlos. Y los cambios de la personalidad, que pueden volverse irritables, suspicaces o temerosos. Hay muchos más signos de alarma, pero estos son como los que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes. Depresión y demencia. Hay que tener en cuenta que los episodios depresivos en los ancianos no se presentan al igual que una persona joven. El anciano depresivo se queja de ansiedad, de múltiples y variados síntomas somáticos, de trastornos del sueño y de la memoria, que son identificados más que todos por sus familias. En los casos extremos, simulan un cuadro demencial que algunos autores han denominado pseudodemencia depresiva. Entonces, al costado derecho tenemos demencia, al costado izquierdo pues la depresión. El curso clínico en la depresión es rápida, en la demencia es insidiosa. En los antecedentes, en la depresión hay antecedentes previos, en la demencia no lo hay. Un déficit cognitivo, consultan por las depresiones, en las demencias no lo hacen. Hay cambios afectivos, en la depresión son insidiosos e inciertos, y en la demencia hay una labilidad afectiva. En la conducta está relacionada con el déficit cognitivo y la demencia no se relaciona con el déficit cognitivo. Un ciclo diario no varía en la depresión, y hay una agitación nocturna en las demencias. En la memoria hay una amnesia reciente y declarativa. En la depresión y en la demencia es una amnesia reciente. Las apraxias no están presentes en la depresión, en la demencia son frecuentes. Las agnosias son muy raras en la depresión, en la demencia son frecuentes. Las afasias no están presentes en la depresión, en la demencia son frecuentes. Y el rendimiento intelectual en la depresión está variable o disminuido, y en la demencia francamente disminuido. Y para finalizar tenemos el tratamiento. Entonces vamos a tener en cuenta que el objetivo de los tratamientos de la demencia hacia el Alzheimer debe estar basado en expectativas primero reales, disminuir la progresión de la enfermedad, disminuir y retardar la intensidad de los síntomas cognitivos y de las funciones globales del paciente. Y se busca mejorar los síntomas depresivos y proveer los mejores recursos para el cuidado del paciente. Como estrategias de prevención primaria, van a corresponder a las acciones médicas encaminadas a impedir la aparición de la sintomatología y una identificación precoz de los factores de riesgo. Como estrategias de prevención secundaria, estas están encaminadas a detectar de forma precoz la enfermedad y a controlar su evolución clínica.
Sobre los tratamientos farmacológicos, vamos a aclarar que estos tratamientos no tienen un panorama, pero no hay un fármaco de una acción específica que uno diga, bueno, si le doy esto, seguramente usted se va a curar o algo. Entonces tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, han mostrado los mejores resultados en este tratamiento, ya que los síntomas cognitivos mejoran, pues un poco, tienen un mejor resultado y están empleados en las etapas primarias. Tenemos los antagonistas de los receptores NMDA. Recordemos que la enfermedad del Alzheimer pues está mediada por una alteración de estos receptores. Van a causar una toxicidad. ¿Cómo así? Estos receptores van a permitir el ingreso de un ion de calcio a la neurona y esto va a desencadenar una cascada de toxicidad. Este tratamiento sobre los receptores se tiene que dar en los estadios iniciales de la enfermedad para que mejoren los síntomas cognitivos. Tenemos por último las estrategias de prevención terciarias, que cuál va a ser el objetivo: prevenir la conversión del deterioro cognitivo leve a demencia, prevenir complicaciones una vez la enfermedad ha aparecido y revertir o disminuir la incapacidad que ha originado el paciente. Acá se van a implementar estrategias farmacológicas y también el uso de ayudas para recordar, una organización de rutinas diarias y los programas de una reorientación de la realidad. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.